Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que les voy a enseñar a realizar otro centro de mesa navideño que seguramente les va a encantar. Y ustedes se preguntarán por qué estoy grabando acá. Pues porque quiero que me acompañen a traer uno de los materiales que vamos a utilizar para este tutorial. Y también pues para que salgamos un poquito del espacio de trabajo y vean nuevas tomas, ¿verdad? Entonces amigos, vamos a iniciar con este video, no se lo pierdan. Amigos, pues como ya es costumbre, les voy a poner la lista de materiales que vamos a utilizar y ahorita les voy a decir qué material voy a conseguir en este entorno. Y bueno amigos, regresamos y pues nos venimos a buscar unas maderitas que dejé por aquí hace mucho tiempo, que corté con una motosierra, y esto nos va a servir para hacer la base de nuestro centro de mesa. Recordé que había yo cortado hace tiempo esto y que lo había dejado por acá. Le vamos a dar una limpiadita y nos lo vamos a llevar a la casa para empezar a trabajarlo. Amigos, pues este es un pedazo de tronco que vamos a utilizar como base en nuestra manualidad. Si ustedes no pueden conseguir esto porque quizás cerca de su casa no hay algún árbol tirado o no tienen ni cómo cortarlo, pueden utilizar unas abatelenguas que ahorita se los voy a mostrar ahí en la casa. Entonces amigos, voy a llevar un tronquito de estos, estoy viendo cuál está mejor y ahorita nos vemos allá en la casa. Llegamos a casa y ahora sí, aquí está el trocito que fuimos a traer. Les decía, si ustedes no tienen la posibilidad de conseguir un trozo así porque pues cerca no hay un bosque, no tienen con qué cortar el árbol, pues lo que pueden hacer ustedes es hacer la base así como se lo estoy mostrando en esta imagen, que es de otro centro de mesa que ya realicé, que también lo pueden encontrar en mi canal. Pueden hacerlo con abatelenguas, así como está en la imagen pueden usarlo. Claro, si ustedes llegan a conseguir este tipo de tronco en esta forma, pues que mejor para que se vea mucho más hermoso. El siguiente paso será trabajar con nuestro aro. Este aro pues es de color madera, como ustedes pueden verlo. Yo lo voy a pintar en color dorado. Para eso voy a utilizar un spray en color dorado que ya he utilizado en otras manualidades y vamos a aprovechar a pintarlo entonces solo nuestro aro. Bien amigo, pues ya tenemos aquí el aro, lo voy a pintar en un papel que ya me ha servido para otros videos y vamos a pintarlo entonces de color dorado, que es el color que quedó grabado aquí en el papel. Es importante que se aseguren de pintar de ambos lados de la cara, o sea acá y de este lado, para que no quede ningún lado del color madera. Perfecto, ahora sí regresamos a la mesa. Es momento de colocar nuestro aro en esta parte, en el centro de la base. Para eso vamos a pegarlo con silicón. Le vamos a poner el suficiente silicón, si necesita llevar bastante le ponemos bastante para que no se mueva y soporte el peso de las esferas que va a llevar y todos los adornos. Listo, he terminado de llenar todo aquí con silicón, nos quedó bien llenito, eso le va a dar bastante rigidez. Obviamente tienen que cuidar que su aro quede totalmente en vertical y no vaya a quedar acostado hacia la izquierda o hacia la derecha, porque con el peso de las esferas y lo que le vamos a poner se puede llegar a caer. El siguiente paso será colocar nuestra cadena de círculos, bolitas, balines, como lo quieran llamar ustedes, y lo vamos a colocar de aquí, estamos hablando de una tercera parte, dándole toda la vuelta y llegando hasta abajo. Entonces con el silicón igual caliente vamos a pegar este collar por la parte de afuera. Listo. Les recomiendo que el silicón que pongamos aquí en la base para pegar el aro y el silicón que usemos para pegar nuestra cadena, tengamos cuidado de no manchar de más el aro y de no manchar más el tronco. Esto no importa porque lo vamos a cubrir y no se va a notar. Ahora es momento de que peguemos nuestras esferas. Voy a manejar dos tamaños. Tengo este tamaño y tengo este otro tamañito. Entonces son dos tipos de tamaños y los voy a pegar en el lado derecho de la base hasta la parte de donde empieza este
collar o esta cadenita. Podemos pasarnos un poquito, no importa, pero hay que cubrir todo lo que nos sobró de madera. Eso hay que hacerlo con silicón caliente. Hemos terminado de colocar nuestras esferas. En las tomas finales van a poder ustedes observar con más detenimiento cómo nos quedó. Ahorita, como es una toma desde arriba, no se ve muy bien, pero ya va agarrando forma. Ahora lo que sigue será pegar 3 esferas en esta parte de nuestro círculo. Vamos a iniciar desde el centro con la línea más pequeña. Sería una línea aproximadamente de 8 centímetros aquí. De ahí nos vamos con una más larga, le sumamos unos 2 o 3 centímetros y por último la más larga de aquel lado. Entonces vamos a cortar esto en 3 medidas. Amigos, aquí están las 3 medidas. Este sería la pequeña, la mediana y la grande. La diferencia son aproximadamente de 2 a 3 centímetros entre cada una. Entonces vamos a pegar la más pequeña a la mitad de nuestro círculo acá. Después pegamos la mediana un poquito más acá y por último la más larga de aquel lado. Bien, ahora si ven que les queda demasiado largo lo pueden cortar ya con este colgado. En este caso le voy a cortar 1 o 2 centímetros a cada uno para que quede un poquito más elevado. Siento que ahí es la altura ideal. Ahora vamos a instalar una serie de luces de hadas. ¿Cuáles son la serie de luces de hadas? Son estas que son solamente un alambrito y que traen un pequeño LED cada cierta distancia. Estas la encuentran como luces de hada o de corcho. Vamos a pegar el corcho, que es esta parte donde se enciende, aquí en donde le pusimos bastante silicón. Aquí lo vamos a cubrir con una guirnalda al final para que no se note. Lo dejaríamos acá pegado con silicón y después vamos a ir enredando todo el alambre alrededor de nuestro aro. Si ustedes no le quieren poner luz, también queda muy bonito su centro de mesa, y si le quieren poner, pues también va a lucir más en la noche. Entonces ese sería nuestro siguiente paso: enredar el alambre por todo alrededor de nuestro aro. Perfecto, pues ya terminamos de enredar nuestras luces de hadas en todo el aro y alrededor también de nuestras esferitas. Ahora llegó el momento de colocar nuestras 3 esferas que vamos a poner en estas 3 líneas de perlas, y voy a iniciar con la esfera más pequeña, que la voy a colocar aquí en la más pequeñita. Paso completado. Ahora nos falta unos pequeños detalles, que sería como cubrir nuestro corcho y pues darle unos toquecitos con algunos pedacitos de rama aquí en nuestras esferas. Para eso vamos a utilizar nuestra guirnalda para enrollarlo aquí alrededor y cubrir esta parte. Y por supuesto también, si pueden conseguir este tipo de vegetación artificial, solamente vamos a necesitar unas cuantas hojitas así como estas para poder ponerlos aquí en nuestra esfera. Entonces amigos, este sería el último paso.
Amigos y amigas, con estas tomas terminamos este hermoso centro de mesa navideño. Les dejo en la descripción de este video otras ideas navideñas en las que ustedes puedan encontrar y que seguro les va a encantar más de uno. No se olviden de compartir este video, de dejar sus comentarios, de suscribirse al canal y nos estamos viendo en el próximo video tutorial de ideas navideñas. Les agradezco y hasta la próxima. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo